Esta noche tengo una conversación con el abogado Miguel Valerio, quien es la persona que trabajó en la investigación que se hizo para estructurar la querella que se ha depositado ante el Ministerio Público sobre el caso del sector eléctrico. Antes de irnos a la pausa te preguntaba qué papel jugaba el Consejo de las EDES. Te estoy haciendo una pregunta retórica tal vez porque hay una parte que yo me la sé. ¿Qué papel jugaban los límites? La ley de compras y contrataciones, la ley que rige el sector eléctrico, los comités de compras, la presencia de la Contraloría General de la República en cada una de las EDES. Quiero saber qué encontraron ustedes en esta investigación. Mira, eso es sumamente complejo. Primero, por la misma estructura legal de la sede. Quiero decir que parte del trabajo consistió en estudiar todos los cambios y modificaciones que se hizo desde la fundación de la sede EEE en 1942 a la fecha, ¿no? Con lo cual, porque había que entender, o sea, es un sector donde efectivamente se pueden dar casos de que yo necesito, y los administradores tenían una línea de crédito directa para pagarle a los generadores, porque los generadores podían apagar el sistema en un minuto. Entonces, realmente hay situaciones que están ahí, que son apremiantes, que por cierto, el señor de León, 4.000 millones se lo dio al señor Montilla, manejó 4.000 millones fuera del libro y se lo dio al señor Montilla cuando eso no era para eso. Pero ya yo creo que de eso hemos hablado suficiente. ¿Qué papel jugaron los comités de compra, los comités de licitaciones? Bueno, por lo que te digo. Los consejos. Y los consejos. Vamos a empezar por el órgano del comité de compra. En el comité de compra básicamente encontramos muchísimos memorandos y hay muchas personas que todavía trabajan en la sede que dijeron que informaban que eso eran irregularidades, que eso no se podía ni se debía hacer, porque la ley de compra y contrataciones ya estaba muy arraigada en ese momento, no era algo externo. A mí sí me sorprende de que hay muchos procesos que estaban ahí, que fueron viciados y que en algún momento debieron llamar las alertas, por ejemplo, del Contralor cuando registraba esos contratos y decir, bueno, pero ¿dónde están los procedimientos? ¿Cómo comparación de precio 80 millones? O sea, ese tipo de cosas, evidentemente, ya para empezar con la Contraloría, no eran registrables. Y esa investigación se está profundizándose porque eso ya está en otra institución del Estado, no en la sede, pero debieron los contralores internos que están ahí pasar... Y el externo también. Entonces, no, pasárselo a la Contraloría Externa y eso ya va a ser parte de la investigación del Ministerio Público, porque nuestro límite de apoderamiento era la sede, pero efectivamente hubo una violación en primer lugar a la Contraloría. Sobre los comités de compra, ya te dije que muchas veces se advertían, muchas veces miraban para el otro lado, porque aprobaban y firmaban las actas, y evidentemente eso tiene una responsabilidad. Nosotros fuimos muy equitativos en la querella, porque en materia penal, y eso es bueno que la población lo entienda, principalmente después de muchos años ejerciendo de un lado y del otro. Yo inicié mi caso grande con los casos bancarios, con lo cual yo sé, cuando tú metes 200 gente en un expediente es porque tú no quieres que el expediente se resuelva. Entonces, nosotros decidimos no meter a nadie de los comités de compra, a nadie, sino decir simplemente en una coletilla de la querella que estas personas serán investigadas y el Ministerio Público determinará su grado de responsabilidad, porque yo supongo que muchos de ellos tienen el derecho a decir que estaban opuestos a esa práctica. Con lo cual, la querella, yo tampoco tenía evidencias palpables de que había un fraude en los comités de compra, sino que efectivamente violentaban los procedimientos administrativos. Sobre los comités, los consejos de administración. Los consejos de administración, mira, porque no, las compras y todos esos procesos de grandes volúmenes tenían que ir al consejo. Sí, aprobado. En una sola palabra, aprobaban. No sé si aprobaban por desconocimiento, no sé si aprobaban por componenda. No te podría decir si era por desconocimiento o componenda, pero evidentemente sí se ve que hay que profesionalizar más esos consejos. O sea, si hay algo que yo le diera una recomendación a todos los consejos que hay, porque esos no son los únicos que están en el Estado, Banco de Reserva, la CAS, es que esos consejos tienen que profesionalizarse, tienen que tener conocimiento pleno de lo que pasa. Porque no es lógico que tú apruebes, sabiendo que tú comprometes tu responsabilidad, contrato que rompe los umbrales. Eso no es lógico. Entonces, eso también, todos los consejos fueron a parar en un acápite que se llama Personas a investigar. Y el Ministerio Público tendrá que profundizar en todo lo que entienda, interrogatorio, cuentas y cosas, porque nosotros tampoco tenemos un gran alcance. Fíjate que nosotros, como equipo, lo que nos podíamos limitar era lo que teníamos en la sede. Yo no puedo ir a un banco a que me den una cuenta bancaria, yo no puedo ir a intervenir un teléfono, yo no puedo ir a hacer un allanamiento, eso ya
son papeles y roles del Ministerio Público, quien es el titular de la acción pública, y eso es muy interesante. O sea, esta querella está sujeta a una evaluación por parte del Ministerio Público, y es él que hará su expediente y determinará la línea de investigación. Nosotros lo único que hacemos es lo que la ley manda, le damos la alarma, esto está raro, investigue. Y sobre ese particular, entramos en el último punto que me pregunta, que es el tema de la financiación internacional. La financiación internacional es un caso muy sui generis y muy espinoso, sumamente espinoso. Pero además es delicado, es hasta peligroso, porque no país. Estamos hablando de fondos que tú apropias del presupuesto nacional y que luego tú decides qué uso le das, porque ya los fondos están ahí y han salido de la recaudación de los impuestos o de otros fondos que se han tomado, pero en un monto global y que luego se distribuye. Aquí estamos hablando de fondos internacionales que se recibieron en financiamiento, o sea, en préstamos de manera directa para el sector eléctrico, y que también, según lo que se encontró en esa investigación, pues fueron usados para el mismo propósito que se utilizaban los otros fondos del presupuesto general. Volvemos otra vez a las evidencias, porque yo creo que eso es lo que yo puedo decir. La evidencia que se constató dice lo siguiente: habían licitaciones públicas internacionales donde el señor Montilla en una primera etapa no participaba por una sencilla razón. O sea, cuando uno analiza y dice, bueno, ¿y por qué si él participaba en la sede, no participaba en la sede EEE? Que por cierto, el señor Bichara en una entrevista ya dijo que él no sabe lo que pasaba. Que él no manejaba fondos. Fondos, y que los consejos de administración de cada EDE y los administradores prácticamente fue responsable del desastre que pasó ahí. De cada él está echando la culpa. Eso fue lo que yo entendí. Cada quien en su EDE. Cada quien, y es verdad, tiene la razón, cada quien es responsable por su hecho personal. Pero vamos exactamente a lo que ocurrió en la sede EE. Licitaciones públicas internacionales, no participaba el señor Montilla porque no tenía ni la capacidad técnica acumulada, no estoy diciendo que la tenga o no la tenga, porque no se ha hecho una evaluación de su trabajo técnico, creo que con toda la evidencia que tenemos ni siquiera es necesario, pero no tenía la capacidad técnica acumulada, que son años. O sea, hay unas pericias adicionales que se piden en los organismos multilaterales para poder hacer las licitaciones públicas internacionales. Adicionalmente, no tenía la capacidad financiera. ¿Qué ocurría? Se adjudicaba un proyecto a la empresa A, B y C. Y esa empresa A, B y C, que ahí fue que hasta ahí no hay ningún problema, ahí fue que se despertaron las alarmas, encontramos en cada expediente de la empresa A, B y C una certificación de que los productos, tecnología clara, se la habían comprado al señor Montilla. Y uno dice, bueno, pero el señor Montilla, esta es la carta de garantía. O sea, él era entonces el suplidor de los que resultaban adjudicatarios. Exactamente, él le vendía a los adjudicatarios, con lo cual no le estaba vendiendo a la CDEE. Donde, por cierto, su hermana, Rosa Montilla, era la directora financiera y parte del comité de compra, porque él llegó a vender. Y ese lo voy a dejar de último, porque ahí ya hay una contradicción de la ley muy flagrante. Entonces, ¿qué ocurrió, Yulisa? Cuando uno observa eso y dice, bueno, ¿y esta carta tan rara? Porque esa carta, tal vez le pedían certificación o algo de que había garantía de su equipo, o sea, lo que fuese. Bueno, lo que pasa es que cuando se reportaban los precios de los equipos, resulta que a la compañía A, él le vendía a 100 pesos, a la compañía B a 200 pesos y a la compañía C a 300 pesos. Es decir, 3 precios diferentes para el mismo equipo, para el mismo proyecto. Qué raro, porque si es para el mismo proyecto, por lo menos debieron cuidar la forma y vender al mismo precio. Digamos que sí, le podían comprar a él porque efectivamente ellas eran libres, pero ¿por qué no se fueron a aclarar directamente? Entonces, el costo del proyecto parecería incluso que estaba dirigido. Entonces, seguimos investigando, digamos, bueno, el señor Bichara ya ahí tendría que responder, porque él era el vicepresidente de la CDE, pero los cheques pasaban por el señor Bichara. Entonces, y por la hermana. Entonces, todos esos documentos están ahí. Pero la hermana en eso de ABC no tiene que ver, porque estos son suplidores. Ahora, ¿qué pasó? Ya en el año 2019, 2020, ahora la memoria no la tengo, fíjate que
hemos hecho un recorrido muy amplio y en cada operación de esa, quiero decírtelo, se repetía varias veces, 50, 60, 70, 80 veces el mismo esquema. Y por eso es que los montos son 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, porque es un acumulado. Bueno, él sí licitó en un proyecto de 28 millones de dólares. Tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué licitó? Bueno, aquí ya empiezan los indicios, ya en ese momento él tenía la capacidad económica y financiera, ya ahí él vendió a lo que él le dio la gana, por ejemplo, diferente a todo lo que había vendido eventualmente, pero cometió el error de que su hermana era la directora financiera, la señora Rosa Montilla, parte del Comité de Licitaciones Públicas Internacionales y con una responsabilidad de los pagos de la CDEE. Con lo cual, en ese momento, evidentemente, el señor Bichara, porque aquí no hay nada personal contra nadie, son los documentos, tendrá la oportunidad de demostrar que él no sabía eso, que él entendía que eso no era así. No sé. Lo que sí hay una prueba fehaciente que no la podemos dejar de rebatir aquí. El Banco Europeo de Inversiones notificó al Estado Dominicano en fecha 4 de mayo que rompía las relaciones comerciales con la CDE a lo menos y que no extendía el crédito. Lo hizo formalmente y que tenía una investigación en curso porque se violaron los procedimientos del sistema de compra, dice. Y que si en el futuro ellos ven que se avanza, que ya no está esa situación, ellos pensarían venderle a la República Dominicana, con lo cual ese dinero ahora que estaba listo para eso se va a tener que empezar a buscar y le dijeron directamente al Ministerio de Hacienda que no iban a extender la facilidad crediticia o no iban a hacer una especie de renovación. O sea que el país como tal se perjudicó con esas operaciones, sí, que podrían decirse amañadas o fraudulentas. Sí, o bueno, ellos dicen que se violó el sistema o de raras, compra. Por lo menos raras. Raras. Entonces, ante esa situación, ¿qué le queda a un funcionario? Tiene que querellarse, porque si no, también es cómplice. Preguntarte si esa información de un banco internacional, que es quien está financiando el proyecto, le llega al funcionario incumbente, ¿por qué no tomó decisiones en consecuencia en el momento para tratar de salvar el proyecto? Mira, nosotros no sabemos qué pasó en el pasado. Yo puedo decir de lo que se investigó, de cómo llegó esa carta. En diciembre el Ministerio de Hacienda pidió lo que pasa, lo que hizo el procedimiento, que es mandar una carta, mira, necesitamos que nos extiendas el crédito. Eso se lo reiteró en febrero y ahí el señor Astacio se da cuenta, pero qué raro porque generalmente esto se contesta rápido, o sea, porque ya es un contrato que está aprobado por el Congreso y es simplemente mandar la carta y ellos te mandan, sí, extendemos, a partir de fecha le estamos depositando, le estamos transfiriendo, los trámites burocráticos para que el dinero entre. Bueno, el señor Astacio llama al Banco Europeo y dice, mire, le mandamos esta comunicación y ahí le informan de todo eso. Pensábamos que no lo iban a poner por escrito y que iban a mandar una carta y lo pusieron por escrito como lo hacen los bancos, elegantemente. No iban a decir que, porque tampoco hay prueba, que ellos podrían tener prueba de corrupción. Prueba nosotros sí identificamos los documentos y eso fue lo que se le querelló al Ministerio Público, porque ya ahí ni siquiera podríamos hablar de una denuncia, porque los documentos que dicen quiénes lo firmaron, los documentos dicen quién recibió, los documentos dicen qué cheque firmaron, y ahora está esta carta que obviamente si el Estado Dominicano no demuestra que hace algo, hasta más financiamiento podría perder. Así es. Miguel, tú eres una persona que ha defendido casos muy sonoros, donde han estado involucrados nombres muy conocidos, específicamente por casos de corrupción. ¿De qué te sirvió esa experiencia en esta investigación? Mira, el caso mío es muy sui generis. Primero porque yo hice mi curso doctoral fuera y cuando vine me dio 5 años por ser profesor de la Escuela del Ministerio Público, con lo cual yo sé exactamente o más o menos cómo piensan los fiscales. Entre esos estudiantes yo tuve precisamente a Jenny Berenice, que ella dice que yo fui de sus mejores profesores. De hecho, en el debate que tuvimos con Blas Peralta, porque yo soy abogado, yo defiendo y acuso defendiendo los intereses de mi cliente. Y eso lo digo para muchos alumnos que me preguntan, ¿y cómo, profesor, usted que se ve tan noble hace eso? Bueno, yo soy abogado. Entonces... bueno, y si no lo hicieras tú como abogado u otros abogados penalistas, entonces le tocaría al Estado pagarle la defensa a toda esa persona. Sí, y yo creo en el derecho de defensa porque yo creo que un buen proceso lleva una buena defensa. De hecho, yo aspiro a que estos señores lleven la defensa y
hagan valer su derecho, es su derecho. Yo creo realmente en el debido proceso, no en una pose, lo he dicho públicamente, tengo mis opiniones muy acabadas y como le dije a alguien en estos días, ya yo creo que esta edad no la voy a cambiar. Bueno, entonces, a partir de ahí yo pude ver lo que fue todo el proceso de transformación, Jenny Berenice, Wilson Camacho y Mirna, que es la subdirectora del PECA, que es una muchacha que trabajó 5 años conmigo y fue mi asistente de cátedra en acusación, con lo cual yo sé muy bien cómo piensa. ¿De qué me sirvió? Pues de lo que le sirve a los abogados. Tú y yo tenemos una amistad de muchos años y hoy soy calvo. Ah, sí. Soy calvo. Entonces, antes eras menos calvo. Antes era menos calvo, pero tenemos una amistad de muchos años y yo he aprendido algo. Los casos usted los maneja técnicamente. Los casos usted los maneja con las evidencias. No hay... Mira, hoy yo estuve, por cierto, en una entrevista en Somos Pueblo. Y yo fui el abogado de Martínez Pozo en la acusación que le hizo el señor Ripoll de Somos Pueblo. Sí, porque eso no es personal. Entonces, no es personal, yo no tengo diferencia, pero termino siendo amigo de la persona, porque nunca le doy un trato descortés. Hay muchas personas que yo lo he atacado en caso y luego me buscan de abogado. Y he sido abogado, bueno, y eso es público, de los principales grupos empresariales de este país también. Entonces, yo soy abogado, yo lo que creo es que cuando usted maneja las evidencias y los documentos, la única verdad de la que se puede hablar en un proceso penal es de la evidencia. Entonces, ¿qué me enseñaron esos procesos? A recolectar las evidencias. ¿Qué me enseñaron esos procesos? A pensar como fiscal. ¿Qué me enseñaron esos procesos? De que usted no tiene que desmedrar la dignidad de nadie ni hablar mal, sino simplemente remitirlo a las evidencias. ¿Qué me enseñaron esos procesos? Que es la parte que vamos a ver. Esos imputados tienen derecho a aclarar. Y si el cheque no lo firmó el señor Bichara, bueno, pues entonces no lo firmó el señor Bichara, pero tiene que decir como autorizado entonces. Entonces, lo que nosotros pusimos en el expediente son evidencias. Y ese es el proceso penal. Yo no tengo que decir que una persona es ni culpable ni inocente, porque eso ya le corresponde al juez. Y ahora, por cierto, el trabajo está ahí, está publicado. Por lo menos la reseña que me han dado es que es muy diferente a lo que se había visto ahora en materia de querella. Una cosa muy graciosa, hasta un editorial me dedicaron. O sea, esto es un tema de tratar de hacer su trabajo El bien. derecho penal es así. Hoy tú estás en una posición y mañana estás en otra. Es y que la experiencia de un caso te sirve para otro. Entonces, esa experiencia acumulada de tantos años me he enseñado, pues yo empecé con el Banco Central. Por eso yo digo, yo vengo del Banco Central, ahora otra vez al Estado. Pero he tenido un recorrido largo y Dios me ha dado una gran oportunidad. Yo soy muy creyente de lo que se confiesa, va a misa, contra el aborto, que ahí tengo un problema con muchas mujeres. Pero soy así. Margarita Cordero es mi mejor amiga y es una feminista radical. Entonces, soy una gente peculiar en eso. Yo he aprendido a respetar al otro. Y eso yo hago en los procesos. Entonces, la experiencia, las evidencias, ahí están. Ahí está el trabajo, se está evaluando. Tenemos más de 450 pruebas que mostramos. Tenemos más evidencia, porque todo no se muestra. Hay una estrategia. El Ministerio Público es el dueño de la acción. Nosotros somos accesorios al Ministerio Público. Y es muy gracioso porque yo que defiendo mucho, ahora me tengo que subordinar al mandato de quien es el dueño de la acción, que es el Ministerio Público, y es el que tiene que dar cuenta de si la querella, si el Ministerio Público entiende que esa querella no procede, simplemente tiene que archivar. Si el Ministerio Público entiende que nosotros acusamos a alguien fuera del lugar, simplemente tiene que archivar. Ahora, nosotros damos fe de que el expediente amerita una investigación exhaustiva y que el que es funcionario público, lo digo defendiendo inclusive, tiene que someterse a un escrutinio. Cuando voy con imputado a la Procuraduría o acaso le digo, tiene que someterte a un escrutinio. Miguel, y defiendo mucha gente controversial, sí. Sí, así es. De ahí te salió la fama. Sí. Tú eres abogado penalista, tienes muchos años en el derecho penal. Tú sabes cuando hay elementos o no que puedan dar pie a una investigación, inclusive a una medida de coerción. Tú lo sabes de leer el expediente, porque el olfato de la experiencia ya te lo dice. Quiero saber si en esa investigación, luego de haber visto todo esto, todavía estás en eso, de hecho, porque hay algunas cosas que todavía no se han concluido. Obvio. ¿Hay elementos después de ver todo aquello para que los involucrados tengan que dormir con ropa? Mira, yo no, es un concepto tuyo. Yo no puedo decir qué va a hacer el Ministerio Público. Ahora, de que hay problemas que ameritan medidas de coercitiva, sí.
inclusive medidas de diferente índole, pero ya eso es estrategia del Ministerio Público. Nosotros, si el Ministerio Público entiende en su investigación profundizando que estos señores ameritan una medida de coerción, que la sometan. Especialmente porque efectivamente hay muchas evidencias que no aparecen. O sea, hay evidencias que nos cansamos de buscar y no aparecen. Y espero que estén en la mano de los imputados, porque son evidencias que ellos tendrán que mostrar para el descargo. Por su propio bien. Por su propio bien. Entonces, pero allá no están y nosotros hemos ido haciendo una investigación al extremo de que documentos que no aparecen, simplemente tenemos que decir que no aparece, o sea, no está. Pero nosotros no podemos decir ahora qué va a ser. Nosotros sí pedimos que se tomen la medida de coerción porque estas personas pueden fugar, pueden hacer cualquier cosa, distraer información, lo que hagan. Pero eso ya no es un rol de nosotros, es un rol del Ministerio Público. Lo que usted puede estar segura es que nosotros vamos a asistir a la medida de coerción. Nosotros vamos a apoyar al Ministerio Público en nuestro rol porque él es el titular de la acción pública. Y nosotros estamos sometiendo el expediente a la evaluación del Ministerio Público porque el Ministerio Público es el juez de la querella, no hay otro. Él decidirá si procede o no procede. No mi expediente, tu investigación, la investigación que hoy me dijo Somos Pueblo que hizo uno también. Incluso hay gente que puso denuncia, hay suplidores que ya habían puesto denuncia antes del cambio de gobierno, que le habían quitado contrato y cosas de esas, que están ahí. Entonces, ahora toca al Ministerio Público. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Ha sido un placer para mí. Siga investigando sus pulpos eléctricos. Encantado.